Bienvenidos al tema 2 del curso Ingeniería del Software. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las propiedades que caracterizan al software y que lo describen como uno de los productos más complejos que existen actualmente. Vamos también a caracterizar su ciclo de vida y describir el carácter evolutivo que tiene el software como producto y explicar en muy buena medida el ciclo de desarrollo que se emplea para elaborar este tipo de producto tecnológico. ¿Qué objetivos perseguimos en este tema? En primer lugar, queremos establecer las propiedades y las leyes que caracterizan el software, establecer las diferencias entre el software y el hardware, de tal manera que podamos identificar la naturaleza de cada uno de ellos y poder entender muy bien por qué ambos requieren métodos y procesos diferentes para poderse elaborar. Reconocer la complejidad del software como producto abstracto y queremos que usted al finalizar este tema esté preparado para describir las propiedades del software, reconocer las leyes que explican el carácter evolutivo del software, identificar las etapas del ciclo de vida y identificar las fases o procesos que el ciclo de desarrollo de este tipo de producto tiene. Hemos estructurado esta sección en 4 partes. Vamos a ver en primer lugar qué es el software, cuál es el contexto dentro del cual él opera, cuáles son sus componentes y cuáles son los tipos principales de software que existen. Veremos seguidamente las propiedades que tiene el software, las leyes de evolución y el ciclo de vida y de desarrollo que caracteriza a este producto tecnológico. Veamos entonces qué es el software, cuál es su contexto, cuáles son sus componentes y cuáles son sus tipos. El término software fue acuñado por el matemático y estadístico John Tukey en 1958 para identificar los programas que eran necesarios elaborar de manera que pudiesen operar en los computadores de aquel entonces. La IEEE, es decir, el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, define al software como el conjunto de programas de cómputos, procedimientos y posiblemente documentación asociada y datos pertenecientes a la operación de un sistema computacional. Esta es una definición que se ha venido usando a lo largo del tiempo y que hoy en día pues se considera como una definición de carácter tradicional. Ya vamos a ver una definición mucho más amplia, mucho más extensa, que incluye otros aspectos más importantes que forman parte hoy en día de lo que nosotros denominamos software. El software como producto que es, tiene como finalidad las siguientes. En primer lugar, procesar datos para producir información y, por supuesto, poder tomar decisiones a partir de esa información o generar conocimiento a partir de la información que se haya procesado. Pero también el software tiene un papel muy importante en esta sociedad 4.0 y particularmente en la industria 4.0, que es la de automatizar los procesos. O sea, a través del software nosotros automatizamos procesos que se llevan de manera manual o mecánicos y que se elaboran de tal manera que puedan en conjunto con ciertos sistemas ciberfísicos poder operar y reemplazar un proceso que anteriormente se llevaba a cabo de manera manual. ¿En qué difiere el hardware del software? Pues bien, podemos establecer un conjunto muy amplio de diferencias entre uno y el otro. Yo he elaborado en esta lámina un conjunto muy pequeño de diferencias que caracterizan y que nos van a permitir descubrir por qué el software es un producto complejo y por qué el desarrollo del software tiende cada vez a ser un proceso en extremo complicado. En primer lugar, hay que establecer que ambos difieren en su naturaleza. El hardware tiene una naturaleza específicamente física, es decir, tangible, la podemos tocar, pero el software es completamente abstracto, es intangible. Nosotros no podemos tocar el software. El software es información, por lo tanto no la podemos tocar. Pese a que la podemos visualizar a través de dispositivos físicos, no podemos tocar la información, no se pueden tocar el lenguaje, las expresiones que se escriben con el lenguaje, porque son abstractas, obedecen a objetos de tipo información. En segundo lugar, difieren en la finalidad. La finalidad del hardware es ejecutar el software, mientras que la finalidad del software es, como lo mencioné anteriormente, procesar datos para generar información y automatizar procesos manuales o procesos de tipo industrial, ¿verdad? Que se pueden apoyar a través de dispositivos como los dispositivos físicos más recientes, por ejemplo, los robots o los vehículos autónomos.
Otra característica es la materia de que está compuesta. El hardware está compuesto de una materia de carácter físico. El software es prácticamente inmaterial. La composición de ambos difiere significativamente. El hardware está compuesto de objetos físicos que se interrelacionan a través de distintos mecanismos de conexión que son de naturaleza completamente física, mientras que el software, por otro lado, es completamente abstracto. Su composición está hecha en base a las estructuras de datos, a las estructuras de procesos que conforman la aplicación. Entonces, el software básicamente tiene una composición de naturaleza abstracta, es decir, difícil de apreciar, de ver, razón por la cual requerimos acudir a lenguajes de modelado para poder determinar la composición que ella tiene. La arquitectura, que está muy asociada a la composición, es la manera como estos componentes que configuran cada uno de estos aspectos difieren. La arquitectura de hardware pues la define en muy buena medida las conexiones que existen entre los distintos componentes, cómo ellos se integran, se ensamblan y cómo ellos se comunican. Mientras que en el caso particular del software, pues la arquitectura la definen los componentes tanto de procesamiento de datos como componentes de almacenamiento de datos y cómo ellos se van a organizar para estructurar y darle cuerpo a una aplicación. La funcionalidad es otro aspecto importante. Las funciones del hardware difieren significativamente de las funciones del software debido a que su finalidad difiere. Es decir, la funcionalidad del hardware, como lo mencioné anteriormente, es ejecutar programas de computación, mientras que la funcionalidad del software es procesar datos para convertirlos en información útil para la toma de decisiones y automatizar procesos que tienen una naturaleza manual. El comportamiento también difiere, es muy distinto el comportamiento del hardware al del comportamiento del software. Si bien el uso está asociado a la unión del hardware y el software, es decir, al dispositivo que ellos conforman, internamente cada uno de ellos tiene un uso distinto que se une para poder proporcionar una utilidad a quien haga uso de ese tipo de dispositivos formados por hardware o software, aquello que nosotros denominamos sistema computacional. Otro aspecto bien interesante y que marca una diferencia importante son los métodos de producción. Producir hardware es completamente diferente a la producción del software. Ya vamos a ver en este curso cuáles son los métodos que nosotros empleamos para desarrollar software y aquellos que hayan tenido la oportunidad de tomar cursos como arquitectura de computadores podrán fácilmente entender la diferencia que existe en la producción del hardware comparado con la producción del software. Ambos son complejos. O sea, la complejidad es una característica, una propiedad que tiene un sistema que está determinado en muy buena medida por el número de elementos que participan en él. Cuando observamos el hardware, podemos observar, podemos notar que está conformado por un conjunto de piezas muy disímiles, completamente diferentes, que se unen y que interactúan entre sí para dar forma, para darle cuerpo, para darle estructura, para darle funcionalidad al sistema. Algo similar ocurre con el software. El software es complejo, pero esta complejidad viene asociada también a un aspecto muy importante que es la naturaleza abstracta. El hecho de que el software sea abstracto hace que el sistema sea bastante complejo porque es difícil visualizarlo, es difícil describirlo y describir cómo él interactúa, cómo un componente de software interactúa con otro componente de software cuando no lo podemos visualizar directamente. El espacio que requieren obviamente marca una diferencia muy importante. El hardware como objeto físico, como producto de naturaleza física, pues requiere un espacio físico y requiere ciertas propiedades del entorno para poder operar. El software, como todos sabemos, pues consume muy poco espacio. Es decir, un sistema operativo cabe perfectamente en un pendrive o incluso en un celular. El costo es otro aspecto importante. Inicialmente el costo del hardware era sumamente elevado comparado con el costo del software. Esta diferencia se ha invertido. Hoy en día el software tiende a ser un producto mucho más costoso que el hardware. Bueno, y así como estas pueden haber otras propiedades más que podemos ir estableciendo cuando comparamos lo que es el hardware con el software. El contexto o ambiente del software es una propiedad bien interesante porque todo como producto que es, como producto sistema abierto que es, necesita un ambiente donde él pueda operar y necesita también un ambiente donde se pueda desarrollar. Ese contexto
está formado esencialmente por dos elementos importantes. En primer lugar, el ambiente está determinado por el dominio de aplicación. Todo sistema de software tiene un dominio de aplicación o un conjunto, en todo caso, de dominios de aplicación, que es donde ese producto se va a utilizar. Y en ese mismo dominio hay un conjunto de usuarios, ¿verdad?, que van a utilizar ese sistema para poder llevar a cabo actividades que les son propias a su actividad profesional, educativa, familiar, etc. Ese ambiente lo dividimos en dos. Un ambiente de desarrollo, por un lado, que está formado por la plataforma y la infraestructura necesaria para poder desarrollar el producto, y por supuesto por un conjunto de profesionales, de especialistas que hemos denominado desarrolladores, y que muchos de ellos serán ingenieros de software, que se encargan del desarrollo de la aplicación durante las etapas correspondientes del ciclo de vida de ese producto. Por otro lado está el ambiente de operación. Una vez que la aplicación se ha desarrollado y transita de su etapa de desarrollo a la etapa de operación y uso, entramos entonces en un ambiente muy distinto, que es el ambiente donde va a operar. En ese ambiente hay una plataforma y una infraestructura de operación normalmente diferente a la plataforma de infraestructura de desarrollo, y hay un conjunto de personas que le dan soporte a ese producto y le dan mantenimiento también para irlo adecuando a las características que impone el dominio de aplicación, es decir, el entorno donde ese producto opera. Veamos entonces los componentes que tiene el software. Además del código, tanto fuente como código de objeto, el software tiene asociado un conjunto de algoritmos que resultan del proceso de diseño durante el ciclo de desarrollo. Esos algoritmos son los que definen lo que se codifica y hay que considerarlos como parte de ello porque es parte del proceso mismo y parte del ciclo de desarrollo. Entonces el software como producto de un ciclo de desarrollo va produciendo a lo largo de ese camino distintos productos que al final van a formar parte del conjunto software como un todo. Además de los algoritmos y del código fuente y código objeto, están los manuales, que le permiten a los usuarios entender cómo el sistema funciona y describir cuál es su funcionalidad y determinar cómo debe ser utilizada esa aplicación o ese sistema de software. También está el manual de sistema, que es necesario para poder darle mantenimiento al sistema. Por otro lado, durante el ciclo de desarrollo se van a generar o se van a producir una serie de modelos que son fundamentales para el desarrollo del producto, pero que también van a ser necesarios para poder darle mantenimiento apropiado al sistema. Esos modelos son, en primer lugar, el modelo del dominio de la aplicación, que explica el entorno donde la aplicación va a operar y cuáles son las necesidades que la aplicación o el sistema de software debe satisfacer y que en buena medida pues, son determinados por los usuarios del sistema. Está también el modelo de requisitos que explica lo que el sistema debe hacer para satisfacer las necesidades de los usuarios. Luego están el modelo o los modelos de diseño arquitectónico que determinan la estructura que debe tener el sistema de software. Y finalmente está el modelo de diseño detallado. Adicionalmente a los modelos hay un conjunto de especificaciones técnicas, ya mucho más precisas, que describen en buena medida, de manera formal, los requisitos que debe cumplir la aplicación y que son necesarios para llevar a cabo las actividades de prueba. Luego están las especificaciones de diseño y, por supuesto, las especificaciones de prueba que dicen cómo los distintos componentes que integran un producto de software o un sistema de software deben probarse para asegurar que ellos cumplen los requisitos que se han establecido en la especificación de requisitos y en el modelo de requisitos. Y por supuesto, el software tiene también un conjunto de datos asociados, es decir, los conjuntos de datos iniciales para poder ponerlo en operación y luego cuando ese sistema entre en operación y empiece a funcionar, pues además de los componentes que acabo de mencionar, pues está el conjunto de datos que se almacenan en dispositivos de almacenamiento de datos como las bases de datos o los archivos. El software tiene hoy en día una característica muy importante. Se define como un producto por un lado, como lo pudimos ver anteriormente, pero también se define como un servicio. Cada vez más, con los mecanismos que existen ahorita y con las tecnologías de computación en la nube, hablamos ya no de un producto como tal, sino de servicios que el software presta. Entonces, en este sentido, el software también puede ser considerado como un servicio. Y vemos que ya
existe asociado a la computación en la nube y a la nube como un mecanismo o una tecnología que facilita el acceso a las aplicaciones, vemos distintas maneras de considerar el software. Lo podemos ver como un servicio que se presta, es decir, una aplicación presta un servicio en la nube a un conjunto de usuarios y los usuarios pues pagan por ese servicio que se presta a través de la nube. También está la plataforma como servicio que describe el conjunto de aplicaciones que se necesita para que las aplicaciones puedan operar. Y esa plataforma como servicio también se ubica dentro de la nube y se considera un servicio que puede ser entonces adquirido o contratado por los desarrolladores o por los administradores de sistemas para poder desarrollar y poder operar aplicaciones. Como producto de software tenemos entonces dos elementos fundamentales. Por un lado, el sistema de software propiamente dicho, que está formado por los componentes anteriores, y también el mecanismo lógico donde se almacenan los datos, es decir, el repositorio de datos que puede ser bien un archivo, una base de datos, un almacén de datos o un lago de datos, si lo vemos desde la perspectiva abstracta, es decir, sin considerar el medio físico en el cual ellos se almacenan. El sistema de software siempre está compuesto o está integrado, o está formado por un conjunto de componentes arquitectónicos que definen la estructura del sistema y que la denominamos como tal, una vez integrado o ensamblado por estos componentes, la arquitectura del sistema. Veamos entonces un aspecto muy importante del software, que son la tipología, es decir, la taxonomía. Hay diferentes taxonomías para clasificar el software, pero a lo largo del tiempo la que ha prelado y la que se considera como la más utilizada o la que describe con mayor propiedad en términos muy generales los tipos de sistemas de software o tipos de productos de software es la siguiente. Por un lado está el software del sistema, que es el software necesario para que un sistema computacional pueda operar. Y en este sentido, pues nos ubicamos el sistema operativo, los compiladores y todo el conjunto de utilitarios necesarios para que un computador pueda operar. Por otro lado está el software de desarrollo, es decir, toda aquella plataforma necesaria para que las aplicaciones puedan desarrollarse. Y finalmente están las aplicaciones, que son todos aquellos productos de software que están orientados a atender las necesidades de un determinado dominio de aplicación. Vamos a ver ahora las propiedades más específicas que tiene el software. En primer lugar, el software es un producto del intelecto humano, es decir, es un sistema construido por el hombre y producto de ese intelecto humano que tiene una característica muy importante, es abstracto. Y por ser abstracto, es imposible de verlo, es imposible de tocarlo, pero sabemos que existe y lo representamos de alguna u otra manera a través de medios visuales que nos permiten representarlo y poderlo apreciar o visualizarlo. Pero esa naturaleza abstracta va a determinar en buena medida la complejidad del proceso de desarrollo de software, por cuanto es muy difícil poder representar el software si no tiene una naturaleza física. Entonces tenemos que acudir a mecanismos abstractos, es decir, a los lenguajes de modelado que nos permitan representar los diferentes aspectos de un sistema de software o de una aplicación. En otras palabras, poder diseñar su arquitectura y poder establecer cuáles son los componentes de ese sistema y cómo ellos se relacionan entre sí. Esta naturaleza abstracta determina también complejidad. El sistema es complejo y en la medida que el sistema crezca en tamaño, más complejo tiende a ser por la cantidad de elementos que están interactuando entre sí. Entonces, esta complejidad tiene que ver en muy buena medida con el carácter abstracto del sistema, con los lenguajes que se emplean, con la misma plataforma que se utiliza para poderlos desarrollar. El software tiene una propiedad bien importante, es que no se deteriora, no se desgasta físicamente con el tiempo. Es decir, el mismo sistema puede correr hoy y puede correr en 4 o 5 años si la plataforma y la infraestructura para la cual se construyó no varía. Tiene también propiedades estáticas y propiedades dinámicas. Propiedades estáticas que determinan cómo los sistemas se ensamblan entre sí y propiedades dinámicas que determinan cuál es el comportamiento del sistema, es decir, cómo el sistema reacciona ante un evento externo que activa la funcionalidad del sistema. Otra propiedad importante es que tiene una estructura modificable. Es decir, la arquitectura que tiene el sistema la podemos modificar.
por una razón básica, porque el sistema es abstracto, ¿verdad? Y podemos a través de los lenguajes de programación codificar e ir agregando, ir modificando esa estructura. Pero ese cambio estructural tiene sus problemas. Y es que las modificaciones continuas que se le hagan al software, una vez que el software esté operando, ocasionan, en la medida que avanzan y se van haciendo más modificaciones, una pérdida de la confiabilidad del sistema. Por otro lado, el mantenimiento es complejo y va a ser más complejo si el diseño o el proceso de desarrollo no fue debidamente documentado. Por eso es que insisto en que un componente muy importante del software son los modelos que se elaboran durante su desarrollo, porque esos modelos determinan cuál es la estructura, la funcionalidad, el comportamiento del sistema, y esa estructura, funcionalidad y comportamiento es fundamental para poder entender el sistema y poder darle mantenimiento al mismo una vez que el sistema se encuentra en operación. Decimos que el sistema se desarrolla, que no se construye, o sea, no se construye físicamente porque, bueno, no es un objeto físico. Entonces preferimos usar el término de desarrollo al término de construcción. Y finalmente, una propiedad supremamente importante del software es que el software evoluciona. Si el software va evolucionando, bien porque le hacemos cambios a su estructura o vamos modificando distintos aspectos, distintos componentes del sistema, o bien porque creamos nuevas versiones del sistema y vamos mejorando continuamente en la medida que avance el tiempo. Entonces, esta propiedad de evolución del sistema es muy importante y tiene muchísimo que ver con la estructura modificable y con el carácter abstracto que tiene el software. Veamos entonces las leyes que caracterizan al software y que en buena medida determinan por qué el software es evolutivo. Como mencioné, ellas explican el carácter evolutivo que tiene el software, esa propiedad de ir cambiando, de ir variando a lo largo del tiempo. Estas leyes fueron propuestas por este conocido científico de la IBM, Lehman, el doctor Lehman, durante los años 1971, luego elaboró otras leyes y las ha ido mejorando a lo largo de los años 91 y 96 del siglo pasado. La primera de estas leyes, denominada Ley de Cambio Continuo, establece lo siguiente. Un sistema E-tipo, ya voy a describir qué es E-tipo, que es usado debe ser continuamente adaptado, o de lo contrario su uso será cada vez menos satisfactorio. Es decir, será menos útil. Un sistema E-tipo es un sistema de software o una aplicación informática que resuelve un problema del mundo real. Ese es el nombre que Lehman le dio en aquel momento, en 1971, a los sistemas de software. Como vimos anteriormente, pues los sistemas de software son de distinta naturaleza y varían en su tipología. Bien, el proceso de cambio continúa, ¿verdad? Una vez que se inicia, una vez que el sistema entra en operación, el cambio continúa hasta que se descubre que es más económico reemplazar el software con una nueva versión o con un nuevo producto completamente diferente. La siguiente ley se denomina ley de complejidad creciente y establece lo siguiente. A medida que un sistema E-tipo evoluciona, su complejidad se incrementa a menos que se trabaje en él para mantenerla o reducirla. Esto significa que el aumento de la complejidad se refleja en una estructura que se deteriora en la medida que el software evoluciona. Eso quiere decir que en la medida que nosotros vamos modificando, introduciendo cambios en el sistema, ¿verdad? En esa medida el sistema tiende a volverse más complejo, más difícil de mantener, más difícil de entender. Otra propiedad importante es la ley de crecimiento continuo, que establece lo siguiente: la capacidad funcional de los sistemas de tipo deben incrementarse continuamente para mantener la satisfacción del usuario a lo largo de la vida útil del sistema. Y es que en buena medida el entorno donde el sistema opera impone, ¿verdad?, nuevos requisitos, nuevas necesidades al sistema que se está desarrollando o que está en uso. De manera que una vez que el sistema entre en operación, con toda seguridad van a surgir nuevos requisitos, nuevas necesidades en el entorno que obligan a modificar el sistema bien a través del mantenimiento o a través del desarrollo de una nueva versión o de un nuevo producto, tal como lo establece la ley anterior. Esta última ley que vamos a discutir acá se denomina la ley de calidad declinante y establece lo siguiente: la calidad de un sistema de tipo declinará en la medida que él evoluciona, a menos que esté rigurosamente adaptado para tomar en cuenta cambios en el ambiente operacional. Entonces, como mencionamos anteriormente, los cambios
las modificaciones que se le hagan al sistema influyen directamente en la confiabilidad del sistema, es decir, afecta la calidad del sistema. Y para ello hay que tomar las medidas necesarias de manera que podamos lidiar con el problema evolutivo y podamos entonces asegurar que el sistema, a pesar de que va evolucionando en la medida que avanza el tiempo, no pierda su calidad. Bien, ya para finalizar, veamos entonces los ciclos de vida y de desarrollo que tiene o que caracterizan al software. Como producto que es el software, tiene asociado un ciclo de vida. Ese ciclo de vida se asemeja al ciclo de vida de los sistemas naturales. Pasa, por lo tanto, por un conjunto de etapas tales como la etapa de nacimiento, de crecimiento, de madurez, de decaimiento y de muerte. En el caso concreto del software, el software nace cuando se define la aplicación, es decir, cuando se decide desarrollar una nueva aplicación y se definen sus requisitos para pasar seguidamente al proceso de desarrollo, que en buena medida corresponde al crecimiento, es decir, a ir agregando gradualmente distintos elementos para ir satisfaciendo las necesidades que se han establecido en la etapa anterior. Una vez desarrollado el sistema o la aplicación, entra en operación. En la operación, el sistema podría mantenerse de ser necesario. Y como dijimos anteriormente, como producto de una de las leyes anteriores, en la medida que le hagamos mantenimiento al sistema, en esa medida su confiabilidad se va a deteriorar. Es decir, la calidad va a ir perdiendo gradualmente a menos que tomemos medidas fuertes para poder evitar la pérdida de confiabilidad. Cuando el sistema ya deja de ser útil porque el entorno cambió o porque no puede satisfacer los requisitos que se establecieron al inicio del sistema, tenemos que tomar la decisión de disponer del sistema. En este caso decidimos reemplazar el sistema por una nueva versión o por un nuevo producto, lo cual nos lleva entonces a repetir este ciclo de vida para ese nuevo producto o para esa nueva versión. Dentro del ciclo de vida, como pudimos ver, hay una etapa que es la etapa de desarrollo. Esa etapa también es de naturaleza cíclica y está formada por un conjunto de fases o procesos que los describimos a continuación. El primero de ellos se denomina análisis y especificación de requisitos, que va a consistir en determinar cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos que el sistema de software o la aplicación debe satisfacer para poder cumplir con las necesidades que establece el dominio de esa aplicación, es decir, el contexto o el entorno donde esa aplicación opera. Una vez que se han analizado y se han especificado los requisitos, procedemos al diseño del sistema. Aquí diseñamos su arquitectura, determinamos cuáles son los componentes del sistema y cuáles son las relaciones entre estos componentes y diseñamos cada uno de los componentes con el debido detalle a fin de simplificar la implementación del sistema. Una vez diseñado el sistema, procedemos entonces a codificarlo, es decir, a elaborar los distintos componentes arquitectónicos que se diseñaron en el proceso anterior. Seguidamente, el sistema se prueba, es decir, el sistema una vez codificado se somete a un conjunto de pruebas para determinar si ese sistema satisface o no las necesidades y los requisitos para los cuales el sistema se construyó. Una vez probado el sistema se entrega. Y aquí entramos en un ciclo. En el ciclo que tiene muchísimo que ver con el mantenimiento. Una vez que el sistema se entrega, entra en operación y puede ocurrir que debamos repetir este proceso, este ciclo, para poder incorporar un nuevo requisito durante el mantenimiento o un nuevo requisito incluso durante el desarrollo. Como veremos más adelante, este ciclo de desarrollo es fundamental porque determina en muy buena medida los diferentes enfoques que existen para desarrollar software. Ya vamos a ver más adelante que este ciclo de vida determina en muy buena medida los distintos enfoques que se siguen para desarrollar software y por lo tanto determinan también las características de la naturaleza de los métodos de desarrollo de software. Algunos de estos enfoques van a ser enfoques completamente secuenciales, otros van a ser completamente iterativos, como el que estamos mencionando acá, y otros van a producir ciertas fases de interacción, no necesariamente circular, sino que giran en ambos sentidos. Por ejemplo, podríamos diseñar el sistema y durante el diseño del sistema podrían ocurrir nuevos requisitos que nos obligan a retroceder para poder captar esos requisitos y luego
revisar el diseño y avanzar en ese proceso tal cual como se refleja en esta lámina. Cada uno de estos procesos o etapas del ciclo de desarrollo se describen a través de diferentes técnicas de modelado. En este curso en particular, nosotros vamos a usar la notación de Erickson y Penker para describir cada uno de los procesos del desarrollo de software, bien en los enfoques secuenciales que mencioné o bien en los enfoques iterativos. Esta notación, la notación de Erickson y Penker, es de muchísima utilidad porque describe con bastante precisión los procesos de cualquier naturaleza. En este caso particular, pues nos va a facilitar la descripción de los procesos de desarrollo. A modo de ejemplo, he colocado acá el proceso de análisis y especificación de requisitos descrito con esta notación, en la cual, como podemos observar en esta lámina, hemos incluido el objetivo que persigue esta etapa, que es la de establecer las necesidades del cliente o de los usuarios y especificarlas como requisitos que debe cumplir la aplicación. Se incluye también el conjunto de personas que participan en él. Por un lado, el líder del proyecto que controla la ejecución de este proceso, el analista que ejecuta las actividades de análisis y especificación de requisitos y los usuarios que ayudan al analista a especificar y analizar esos requisitos. Por otro lado, están un conjunto de reglas de negocio que en buena medida regulan la ejecución de este proceso, el plan de proyecto que determina cuáles son los tiempos, las actividades y los subprocesos que se deben seguir para poder analizar y especificar los requisitos de una aplicación. En la parte de abajo podemos observar, además del personal que participa, los recursos que se emplean, por ejemplo, la plataforma donde se desarrolla software, los modelos, métodos, técnicas que se emplean para especificar y analizar requisitos dentro del proceso de desarrollo y, por supuesto, la infraestructura física necesaria para poder desarrollar el sistema. Por otro lado, vemos que este proceso requiere un conjunto de entradas. Esas entradas pueden ser entradas de información, pueden ser recursos físicos como personal, recursos económicos, etc. En este caso particular, las entradas para el análisis de especificación de requisitos las podemos dividir en dos grandes grupos. Las necesidades de información de los interesados, que se van a transformar luego en requisitos, y la información sobre el contexto o el ambiente donde va a operar la aplicación. El producto de este proceso, es decir, una vez que se ejecuten las actividades internas de ese proceso, pues va a ser un documento de requisitos que describe en muy buena medida las necesidades que tienen los interesados y el contexto de la aplicación, es decir, dónde esa aplicación va a operar. Otro aspecto importante de la descripción que vamos a ver a lo largo de este curso es la descomposición de esos procesos. Este proceso de análisis y especificación de requisitos se descompone en un conjunto de subprocesos de una manera jerárquica, es decir, de una manera de arriba hacia abajo, que va a definir una estructura jerárquica de actividades. Veamos a continuación cómo se descompone el proceso o la etapa de análisis y especificación de requisitos del ciclo de vida. Esta etapa, por lo general, se divide en cuatro grandes actividades: la identificación de los requisitos, el análisis de esos requisitos, su especificación formal y la validación de los requisitos. Y observemos cómo las entradas, ¿verdad?, van a ir uniéndose a los distintos subprocesos del proceso de análisis y especificación de requisitos. Aquí vemos cómo las necesidades de información de los interesados son utilizadas por la especificación de requisitos y el análisis de requisitos, al igual que la información sobre el contexto de operación de la aplicación. Vemos que el resultado de la ejecución de todos estos procesos va a ser entonces el documento de requisitos, que va a ser el producto de la unión del resultado de cada uno de los procesos anteriores, es decir, la identificación de los requisitos, análisis de requisitos, especificación de requisitos, que se unen para darle cuerpo a un documento de requisitos que en su etapa final es validado para asegurar que son realmente los requisitos que el cliente quiere. Bien, con esta explicación de la notación que vamos a usar para describir los procesos de desarrollo de software, finalizamos este primer tema. Nos queda ahora preguntarnos qué aprendimos en este tema. En este tema, como bien lo dijimos al comienzo, dimos una explicación de lo que es el software, sus propiedades y explicamos los ciclos de vida y desarrollo. Intentamos responder, ¿verdad?, qué es el software, o sea, describirlo como tal. ¿En qué se diferencia del hardware?
cuál es su contexto o ambiente, cuáles son sus componentes, qué importancia tienen los modelos y las especificaciones del software, qué tipos o categorías de software existen y en qué difieren estos tipos. En función de las propiedades, intentamos responder estas preguntas. ¿Qué propiedades tiene el software? ¿Qué implicaciones tiene la naturaleza abstracta del software? ¿Qué determina la complejidad del software? ¿Qué problemas ocasiona la modificación continua del software? ¿Qué componentes del software son esenciales para su mantenimiento? ¿Y en qué consiste su evolución? En relación a los ciclos de vida y desarrollo, respondimos qué es el ciclo de vida del software, qué etapas lo conforman, qué es el ciclo de desarrollo, cómo se relaciona con el ciclo de vida, qué fases integran el ciclo de desarrollo y cómo se describen las fases o procesos del ciclo de desarrollo de software. Bien, gran parte de lo que hemos explicado está contenido en este libro Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos. Les invitamos entonces a seguirnos en esta dirección, jonasmontilva.espacioinformático.com, y a seguirnos en las redes sociales para obtener mayor información sobre estos temas que hemos tratado en esta videoconferencia. Muchas gracias a todos por su atención. Les invitamos a visitar nuestros cursos MOOC en el sitio espacioinformático.com.